Muy buenas noches, la paz del Señor, Dios bendiga este tiempo donde estamos nuevamente reunidos en este lugar y también a través de este medio para compartir la palabra del Señor. Así que esperamos que usted ya esté atento, ¿no?, a la voz, al mensaje que el Señor tiene para esta noche para nosotros. Esperando siempre de que a través de cada mensaje y de cada palabra que estamos compartiendo y estamos predicando en este lugar, en esta iglesia, no pueda bendecir su vida, pueda bendecir su familia. Hoy quiero compartir también la palabra del Señor en el texto de la Biblia, en el segundo libro de Corintios, capítulo número 4, versículo 4 al 6 voy a leer del Nuevo Testamento, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4 al 6. Y dice así la palabra del Señor: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó de que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos a orar un momento. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador y Rey y amo de todas las cosas, Señor. Esta noche, a través, Padre, de esta palabra, Señor, queremos escuchar tu voz, Señor. Escuchar el mensaje que tú has preparado para nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga entender, Señor, el propósito de este mensaje, Señor, por el cual Dios se ha dado, Señor. Ahora, mi Dios amado, pedimos, Dios, que tú nos libres, Señor, de toda tentación, de todos pensamientos negativos, Señor, y puedas traer una renovación, Señor, de entendimiento a nuestra mente, Señor, para poder, Padre, comprender los propósitos tuyos, Señor. Oro, mi Dios amado, para que tú nos des de tu gracia cada día, Señor, bendigas esta palabra, Señor, y bendigas la vida y la familia de cada uno de mis hermanos, Señor. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy quiero compartir la palabra del Señor con un tema que es muy importante, un tema que tiene que ver con un decaimiento espiritual, con un estancamiento espiritual y un peligro de que podamos caer, ¿no?, en una ceguera espiritual, ¿no? El tema que quiero compartir se llama la ceguera espiritual. ¿Y qué es la ceguera, no? La ceguera es la falta del sentido de la vista en las personas. Cuando una persona tiene una deficiencia para ver, ya no pierde la visión, ya no puede caminar, ya mirando, viendo por dónde tiene que caminar, ¿no? Y a veces esta falta de visión, ¿no?, o esta falta del sentido de la vista se completa en los dos ojos o en un ojo, ¿no? Y puede traer una ceguera no completa, total, para que la persona no pueda ver y sea asistida o sea ayudada, ¿verdad?, para trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Esto es con sentido, ¿no?, o con respecto a la falta, ¿no?, de la vista física, a la falta, ¿no?, de la vista que podamos ver nosotros por dónde caminamos. Pero, ¿qué es la ceguera espiritual? La ceguera espiritual es una condición que tiene una persona cuando ya no puede ver a Dios ya, ¿no? Cuando ya no ve qué es lo que Dios le está hablando, qué es lo que el Dios le está diciendo, y tampoco puede comprender también el mensaje y sus propósitos. Escuche bien, hay muchas personas que están viviendo con ceguera espiritual. Eso es normal, ¿verdad? Porque eso es lo que hemos leído en el texto de esta mañana, de esta noche nosotros, ¿no? De que hay una ceguera completa espiritual en el mundo exterior. O sea, si nosotros miramos a la gente tiene
¿no? Esta ceguera espiritual porque no quiere comprender, no quiere aceptar, ¿verdad? El evangelio, no quiere aceptar las cosas de Dios, ni tampoco quiere dejar, ¿verdad? La comodidad de su vida, ¿no? O el pecado de su vida para acercarse al Señor. O sea, hay mucha gente que está viviendo ciega espiritualmente, ¿no? Y con buena razón Jesús le dijo a los fariseos, ¿verdad? Ustedes son ciegos que están guiando a otros ciegos. No se puede un ciego guiar a otro ciego porque ambos van a caer, dice, en el pozo, dice. Entonces, hay mucha gente que está así, ¿no? Pero lo más peligroso y lo más, de repente triste es ver que creyentes también, ¿no? Creyentes también están cayendo en una ceguera espiritual, ¿no? Entonces, por eso es que en esta noche, ¿no? Vamos a ver y vamos a tratar de comprender, ¿verdad? Y identificar cómo de repente un creyente, ¿no? Está entrando en una ceguera espiritual o está de repente decayendo espiritualmente, ¿verdad? Y pueda caer en una ceguera espiritual. Entonces, vamos a ver en esta noche algunos aspectos muy importantes. Lo primero es, escuche bien, aunque Dios está obrando a nuestro alrededor, ¿no? O sea, aun cuando nosotros viviendo ya la vida cristiana, ¿no? Teniendo ya un conocimiento de Dios y experimentando, ¿no? En nuestra propia vida o alrededor de nosotros, ¿no? El poder de Dios manifestarse, la gloria de Dios descender, ¿verdad? Con su ayuda, ¿no? Mostrándonos a nosotros su gloria y su poder. Escuche bien, hay todavía dentro de la iglesia algunas personas que no pueden percibir, ¿no? La obra divina de Dios. O sea, como que están dentro de la iglesia, pero cuando miran un hecho sorprendente de milagro, ¿no? O de ayuda de parte de Dios que viene y hace ¿no? Una renovación en una vida o una transformación en una vida, hay mucha gente que todavía sigue viviendo escéptica todavía. O sea que no todavía no se está todavía del todo, ¿no? Dándose, ¿no? A creer en que Dios es poderoso y Dios puede, ¿no? Transformar la vida del hombre, ¿no? Cambiar su situación, hacer que esa persona, ¿no? Por más pecadora que hubiese sido, ¿no? O por más desordenada en su vida o en su moral que hubiese tenido, ¿no? Dios lo cambia, Dios lo transforma, Dios lo muda en otra persona, hace que esa persona pues pueda mostrar, ¿verdad? Otra actitud o otro estilo de vida con respecto a ello. Entonces hay muchas personas y aún creyentes que ignoran todavía el poder de Cristo, ¿no? Recuerde de que Jesús vino a morir en una cruz para salvarnos a nosotros. Jesús vino a morir en una cruz para justificarnos delante de Dios, para que ya nuestra justicia, ¿no? Que estaba ya condenada, o nuestra vida que ya estaba condenada, pase a vivir, ¿no? A la eternidad, y pase a vivir y disfrutar de la vida eterna como lo expresa el Señor en su palabra. Pero es ahí donde hay mucha gente todavía, ¿no? Y aún creyentes todavía, ¿no? Que aún viendo esto y experimentando ellos algunas veces, ¿no? No pueden todavía aceptar o percibir todavía la obra redentora, la obra divina de Cristo, ¿no? A través de su poder, de su gloria y de lo que Dios quiere manifestar al mundo entero. Por eso es que hay mucha gente que está viviendo así, ¿verdad? Ciega espiritualmente, y creyentes que están cayendo en esta ceguera espiritual, ¿no? Renunciando o en todo caso negando en ciertos aspectos, o no siendo no correctos, ¿no? En su modo, estilo de vida, ¿no? Entonces, aquellos que rechazan a Cristo son espiritualmente ciegos y están perdidos porque no han creído en el Evangelio de Jesucristo. Hay una palabra en el libro de los Hechos, ¿no? Que el Señor dice ahí, mire, dice en el capítulo 28 del libro de los Hechos,
versículos 26 y 27, y dice así de esta manera, dice, ve a este pueblo, dice, ¿no? Y diles, dice el Señor, de oído oiréis y no entenderéis, dice, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo, dice, se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, dice, y sus ojos han cerrado para que no vean, dice, con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se convierta, dice, y yo los sane, dice el Señor. Entonces, este es, mire, el modo, ¿no? O la forma de muchas personas que, y aún creyentes, como dije, que están viviendo, ¿verdad? ¿No? Una vida de apariencia nomás, una vida nomás de exterior nomás, por momentos nomás, una vida de emoción nomás. Para conocerlo a Dios y para comprender los propósitos de Dios, entonces hay que creer en lo que dice la palabra del Señor. Hay que creer lo que Dios está diciendo en su palabra, porque no podemos caer nosotros en una ceguera espiritual de rechazar, ¿verdad? O de que solamente cuando es una palabra buena aceptarla y cuando viene una palabra dura, fuerte, de corrección para nosotros, como que no queremos aceptarla y no queremos rendirnos delante del Señor y confesar, ¿no? Lo que hemos hecho. Entonces, por eso es que mucha gente está viviendo así, mucha gente está cayendo, ¿no? En este estilo de vida, ¿no? De negar, en este estilo de vida de rechazar las cosas de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía su mente y su corazón todavía no están completamente sanados todavía. Hay todavía, ¿no? Cosas que están arrastrando del mundo, trayendo del mundo, ¿no? Que todavía esas cosas le impiden todavía, ¿no? Seguirle al Señor con todo, con todas sus ganas, sus deseos, ¿no? Haciendo la voluntad del Señor y buscándolo al Señor con todo su corazón. Entonces, por eso es que acá en el texto que hemos leído del libro de los Hechos está diciendo así, este pueblo, dice, su corazón se ha engrosado, dice, ¿no? Y oyen, dice, con sus oídos pesadamente y sus ojos han cerrado, dice, ¿no? Como en el texto que hemos leído nosotros en el versículo 4 del texto de esta noche, dice, en los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento, ¿no? Cegó el entendimiento, dice, de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, apreciados hermanos, apreciados amigos y todas las personas que en esta noche tienen el privilegio de escuchar este mensaje, no cerremos nuestros ojos, no, a las cosas de Dios, no cerremos nuestros oídos, no, a la palabra de Dios, ¿no? Si Dios dice algo en su palabra es por nuestro bien, es para nuestro bien, porque hay veces que Dios quiere corregirnos, hay veces que Dios quiere alentarnos, hay veces que Dios quiere bendecirnos con su palabra, hay veces que Dios quiere animarnos, hay veces que Dios quiere exhortarnos. Entonces, como venga la palabra del Señor, tenemos que aceptarla y creer y estar dispuestos, ¿verdad?, a hacer la voluntad del Señor, aun cuando nuestra voluntad diga lo contrario. Por eso es que mucha gente está cayendo, ¿no? En este estilo de vida de cegarse espiritualmente a las cosas del Señor. Y lo segundo que vemos acá nosotros en la palabra del Señor es que cuando una persona, escuche bien, no ve a Dios o no conoce a Dios y lamentablemente está pereciendo espiritualmente, ¿no? Esta es la segunda cosa cuando una persona está cayendo en la ceguera espiritual, es que no ve a Dios, no lo conoce a Dios, ¿no? Para conocerlo a Dios, para verlo a Dios, no tenemos que renunciar nosotros primero, obviamente después de haber confesado, ¿verdad? Renunciar nosotros a nosotros mismos. Por eso Jesús lo dijo en su palabra, el que quiera ser mi discípulo, dice, el que quiera seguirme, dice, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, detrás de mí, seguirme a mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice el Señor. Entonces, tenemos que
nosotros avanzar, hermano, ¿no? En medio de este mundo, ¿no? Que está cegado espiritualmente, ¿no? Tantas cosas, tanta depravación que vemos, tanta degeneración que vemos en este tiempo, en este mundo, ¿verdad? ¿No? Y tanta pena que nos causa dolor, tristeza, ver, ¿verdad?, cómo se está perdiendo la juventud. ¿Por qué? Porque el enemigo está cegando sus ojos, ¿no? Está cegando su mente, sus corazones, ¿verdad? Y espiritualmente no están conociendo a Dios, no quieren conocer a Dios y no se quieren dar, ¿verdad? Rendidos delante del Señor. Entonces, no, ser espiritualmente ciego también se puede traducir como no discernir espiritualmente las cosas espirituales, ¿no? Es como dice ahí, mire la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, dice, porque para él son locura, dice, y no las puede entender, dice, porque hay, no, una barrera espiritual, hay una ceguera espiritual, dice, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ahí está, ¿verdad? No, este ciego que está espiritualmente, no, es el que no está discerniendo, ¿no?, las cosas espirituales, ¿no? Ahí en el texto que hemos leído, mire, versículo 3 del capítulo 4 de 2 Corintios, dice, pero si nuestro evangelio, dice, está hablando el apóstol Pablo, no, dice, está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, dice, ¿no? Entonces, no pueden entenderlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo van a entender, no? Con quitar esa venda. Obviamente el que puede quitar, el único que le va a quitar esa venda, no es el Señor, ¿no? Pero obviamente no hay una forma, hay un medio de que nosotros como personas, como creyentes, podamos hablarle del Evangelio de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente no está entendiendo, porque hay que discernir espiritualmente. Esto significa que para cualquier persona, ¿verdad? Que está ciega espiritualmente, las cosas espirituales para ellos no tienen sentido. Eso es lo que mucha gente lo expresa, ¿verdad? Que no tiene sentido lo que nosotros le estamos hablando, lo que le estamos diciendo la palabra al Señor, porque no lo disciernen, porque no lo entienden, porque está cegado su entendimiento, está cegada también su vista espiritual y no están viendo al Señor como se debe verlo, ¿no? Entonces, no puede entenderlo porque hay que discernir las cosas espirituales que son espirituales, hay que discernirlas espiritualmente. Cuando una persona rechaza el mensaje de Cristo, no, esa persona está rechazando también al mismo tiempo, sin darse cuenta, la salvación que Dios le está ofreciendo a esa persona, pero que necesita que sus ojos se abran, ¿verdad?, a la importancia del Evangelio de Cristo para que su vida sea transformada. Capítulo número 12, mire, del versículo 48 del Evangelio de San Juan, dice, el que me rechaza, dice. O sea, toda persona que le rechaza al Señor, porque no nos está rechazando a nosotros, está rechazando al Señor, dice, y no recibe mis palabras, dice, tiene quien le juzgue, dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, hay dos cosas muy importantes, ¿verdad?, que la gente hoy necesita entender y necesita comprender si quiere quitar esa venda espiritual. Primero es reconocer su pecado, es arrepentirse de sus pecados, es confesarle al Señor que ha pecado, ¿verdad? Cuando uno confiesa y reconoce, se tiene de parte de Dios un alivio, ¿verdad? Y Dios hace que uno entienda, ¿no? Y Dios toca en lo profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Y a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay un compungimiento de nuestro espíritu, ¿verdad? Y reconocemos y empezamos a discernir que nuestra vida está mal, entonces es porque se está abriendo nuestros ojos espirituales y estamos quitando esa venda espiritual o ese impedimento
y estamos reconociéndolo al Hijo de Dios como el Salvador, ¿no? Y aceptándolo a Él como el único y suficiente y capaz que puede salvar nuestra vida de la condenación. Entonces, esto es glorioso, es importante. Por eso el tema de esta noche es muy importante, ¿verdad? Que quitemos la venda espiritual o la ceguera espiritual que de repente, sin darnos cuenta, estamos cayendo en ello, ¿no? Entonces, para que podamos nosotros comprender muchas cosas que el Señor quiere enseñarnos, que Dios quiere mostrarnos, que Dios quiere manifestar a través de lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Y a través de lo que escuchamos en cada mensaje cuando nos reunimos para escuchar la palabra del Señor. Dios nos está hablando, Dios se está manifestando, Dios se está dando a conocer, ¿verdad? En estos tiempos tan difíciles, pero lamentablemente la gente no quiere comprender, ¿verdad? No quiere comprender, no quiere aceptar, no quiere reconocer y no quiere venir a los pies de Cristo, ¿no? Para poder ser quitada esa vista, esa venda espiritual y comenzar a experimentar las grandes cosas que tiene el Señor para nosotros. Entonces, no caigamos en ese error, hermano. Cuando notemos de que de repente algo está fallando en nuestra vida espiritual, de repente vamos identificando, ¿verdad? Algunos aspectos que en nuestra vida, no, sin darnos cuenta, de repente está entrando, ¿no? Como que ya no estoy haciendo caso, como que ya no estoy orando, como que ya no estoy sintiendo muchas ganas de ir a la iglesia, de escuchar la palabra del Señor, de leer la Biblia, ¿no? De escuchar la música que me va a bendecir, que me va a alentar. Entonces, identifiquemos que pueden ser esos principios, ¿verdad? De que estamos cayendo en una ceguera espiritual o en todo caso, ¿verdad? Estamos endureciendo nuestro corazón a las cosas de Dios y es ahí donde debemos reconocer, venir al Señor nuevamente, llorar delante del Señor, arrepentirnos, ¿no? Con todo nuestro corazón, decirle, Señor, ayúdeme, yo necesito salir, Señor, de esta etapa o de este tiempo de estancamiento espiritual y quiero volver a tener las mismas ganas, la misma fuerza de seguir adelante, Señor, a pesar, ¿no? De lo que me he sentido así frío espiritualmente, de repente, ¿no? Abatido, sin fuerza, sin ganas de seguir adelante. Pero yo declaro y yo confieso y creo de que en el nombre de Jesús me voy a levantar y sigo y continúo. Amén. Entonces es ahí donde tomamos, ¿no? Nuevamente las fuerzas necesarias, ¿verdad? Para seguir adelante, caminar seguro, ¿verdad? ¿No? Y decir, como dijo el apóstol Pablo, porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Si Cristo vive en nosotros, hermano, Cristo es la luz. Y si Cristo vive en nosotros, Cristo es la esperanza, Cristo es la fuerza, Cristo es el poder, ¿no? Y Él nos va a llevar adelante, ¿no? Va a hacer que seamos vencedores, que salgamos adelante en medio de esta situación difícil que estemos atravesando. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Entonces, no hay que rechazar, ¿verdad?, la palabra del Señor, porque lo tercero que vemos acá nosotros cuando hay una ceguera espiritual es que aquellos que rechazan, ¿no?, la palabra de Dios son espiritualmente ciegos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué son ciegos? Porque mire, lo dice la palabra del Señor ahí en el segundo libro, perdón, carta de Pedro, ¿no? A la iglesia dice capítulo 3, versículo 3, sabiendo primero esto, dice, ¿no? Escribe el apóstol Pedro, ¿no? Que en los postreros días, dice, ¿no? Los postreros días, dice, vendrán burladores, dice, andando, dice, según sus propias concupiscencias, dice. Son aquellos que obviamente, ¿verdad? Se han apartado del evangelio, han mirado, ¿verdad? Su propio beneficio, han quitado su vista del Señor, ¿no? Y ya no están haciendo caso a la palabra, es su concupiscencia, es su pensamiento, es su deseo de ello, ¿no? Y el versículo 4 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dice. O sea, ¿dónde está la promesa de la venida? Dice, porque desde el día, dice, en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, como no ven que todavía el Señor no viene, ¿no? O como que todavía las cosas que están escritas
futuramente o las promesas que están para más adelante, cuando no lo sabemos, ¿no? Ellos se desaniman, ¿no? Y rechazan, ¿no? La palabra del Señor. ¿Por qué? No, porque el enemigo, escuche bien, el diablo, ¿no? Como acá le expreso, aunque Satanás tiene como objetivo cegar, dice, incluso a los creyentes a la bondad de Dios y sus promesas, pero acá el Señor, ¿verdad? Es el que nos da la fuerza, la vida, ¿no? Y la fortaleza para seguir adelante en medio de aquella situación que estemos atravesando. O sea, en otras palabras, Dios nos ha proporcionado la armadura espiritual, ¿verdad? La fuerza necesaria para salir de ese estancamiento, de esa ceguera espiritual y podamos vencer, ¿verdad? No, esos ataques, esos dardos, ¿no? Del enemigo, ¿no? Que está tratando de impedir que tengamos una relación clara, ¿no? Y una vidente, ¿no? Comunión con el Señor. O sea, cuando lo vemos al Señor, ¿verdad? Lo experimentamos, lo vivimos y lo declaramos. Ahí en el libro, la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 y 11, dice así, mire, por lo demás, hermanos míos, dice acá, fortaleceos, dice, en el Señor y en el poder de su fuerza, dice, ¿no? Y en el segundo versículo dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Quitar todo ese pensamiento, esa ceguera espiritual, declarar en Cristo Jesús, que es la luz para salvarnos y así podamos disfrutar y vivir una vida alejada, ¿no? Del pecado, ¿no? Y de las cosas del mundo. Amén. Entonces, esta es la tercera cosa. Y por último, ¿no? En Cristo, escuche bien, ¿no? Él es el que nos da, ¿no? La vista espiritual. Es el Señor, es Dios mismo, ¿no? Porque nosotros podemos estar de repente, no, perdón, ejercitar esta visión espiritual permitiéndole, escuche bien, permitiéndole a Dios o a Jesús, ¿no? Que reine en nuestras vidas. Cuando Jesús está reinando en nuestra vida, ¿no? A través de su Espíritu Santo, Él nos va a dar la fuerza para seguir adelante en medio, ¿no? De cualquier tormenta o en medio de cualquier dificultad que estemos atravesando. Entonces, podemos ejercitar esta visión espiritual, ¿no? O quitar esa venda espiritual, ¿no? Cuando le permitimos a Dios que reine en nuestras vidas. Y usted está pasando por un estancamiento espiritual, por una ceguera espiritual, permítale a Cristo que reine en su vida. Entréguele su corazón, entréguele su vida completa. Dígale, Señor, aquí estoy, me entrego completamente a ti, Señor, y haz tú conmigo lo que tú quieras hacer, Señor. Pues estamos reconociendo, estamos rindiéndonos delante del Señor y estamos permitiendo que Dios tome el control de nuestras vidas. Siguiendo los mandamientos del Señor, también obviamente no reconocemos que Él es el que nos puede dar la vista, la vida espiritual o el cambio, ¿no? Siguiendo sus mandamientos, que nos protegen también de las trampas del enemigo. Ahí mire, en Primera de Juan, capítulo número 4, versículo 13, dice, en esto conocemos, dice, que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos ha dado de su espíritu, dice. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre, dice, ha enviado al Hijo, dice, el Salvador del mundo. Estamos guardando los mandamientos, estamos reconociendo a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y a través de ese reconocer, Él va a enviar, dice acá, a su Espíritu Santo para ayudarnos a nosotros, hermanos. En otras palabras, debemos recordar que Jesús es nuestra luz y aferrarnos a su verdad para que nunca más seamos nosotros cegados, ¿no? A las cosas espirituales. Que Dios ayude, que Dios dé fuerza, ¿no? Que Dios intervenga, ¿no? En medio de repente, ¿no? De ese decaimiento espiritual, ¿no? Que no caigamos en una ceguera espiritual, que nos demos cuenta y nos volvamos a Dios y recuperemos aquello que hemos perdido, el tiempo que hemos perdido, ¿no? Y a través del poder de Cristo en nuestra vida,
obrado a través de su Espíritu Santo, podamos decir, acá estoy, Señor, nuevamente me levanto en tu nombre y comienzo a vivir la vida de victoria, ¿no?, que tú me quieres regalar. Oramos a Dios siempre, ¿no?, para que Dios sea el que guarde, el que cuide, el que bendiga, ¿no?, el que proteja, el que libre y el que nos siga dando la fuerza para seguir adelante. Quiero concluir, ¿no?, este mensaje, ¿no?, o este culto de oración, haciendo una oración, ¿no?, haciendo una oración para que Dios nos dé la fuerza, ¿no?, y no caigamos nosotros en las trampas del enemigo. No caigamos en los enrollos del enemigo, ¿no?, que quiere impedir y quiere a toda costa cegar, o frenar, o hacer que dudemos de las cosas de Dios, ¿no? Dios nos libre, ¿no? Dios nos libre de dudar de las cosas de Dios, ¿no? Y nos ayude a que sigamos adelante toda la fuerza, las ganas para seguir siendo el hombre, la mujer victoriosa en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Amado Padre, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, esta noche, una vez más, Señor, declaramos, mi Dios amado, que somos hijos tuyos, Señor. Que tu gracia y tu poder de salvación, Señor, ha llegado a nuestras vidas, Señor, por tu sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Oro, mi Dios amado, esta noche. Bendigo, Señor, a cada vida que está escuchando este mensaje, Señor. Derrama tu gracia, Señor, ahí en ese lugar, en esa casa, Señor, en ese ambiente donde ellos están, Señor amado. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea tocando con esta palabra cada corazón, Señor amado, y sea librando y dando fuerza nuevamente para seguir adelante, Señor. Oramos así en el nombre de Jesús, Señor amado, desechando, Dios, toda mentira, todo engaño, Señor, todo embrollo, Señor, toda artimaña del enemigo, Señor, y declaramos en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús, Señor, que somos libres, Señor. Denos la fuerza, la victoria, Señor, esta noche. Así oramos al Padre en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y nuestro Rey. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga. Fuerte abrazo para usted ahí, ¿no? Y sigamos adelante, no caigamos nunca, ¿no?, en el engaño del diablo. En el nombre de Jesús, yo los bendigo. Amén.